Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podremos encontrar a personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Y hay que conocerles, y el mejor modo es optando por este libro. Lo podemos encontrar entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Es la mejor manera de que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La recuperación económica debería haberse empezado a activar este verano, pero sin embargo se ve nuevamente en grave peligro ante la generalización de contagios en toda España y la decisión del Reino Unido de imponer cuarentena de 2 semanas a todos los viajeros que lleguen a su país procedentes de nuestro país. We can't make apologies for doing so. We must be able to take swift, decisive action where we see we must take action. Otherwise, we risk reinfection into the UK, potentially a second wave here, and then another lockdown. El mayor tour operador británico, TUI, ha cancelado sus paquetes de vacaciones en España hasta el 9 de agosto, aunque ayer mantenía una excepción para Canarias y Baleares. Pero, sin embargo, hoy mismo, tanto TUI como Jet2 han anunciado la cancelación de sus vuelos. Solo operan los de regreso al Reino Unido. El gobierno británico ha recomendado no viajar tampoco ni a Canarias ni a Baleares. Los británicos son los principales turistas que vienen a España. El 21% de nuestros visitantes procede del Reino Unido. El año pasado, más de 18 millones de británicos vinieron a nuestro país y gastaron aquí casi 18.000 millones de euros. Pero no es el primer vecino europeo que nos tacha de la lista de destinos turísticos seguros. Noruega ha establecido un aislamiento de 10 días. Francia recomienda no viajar a Cataluña. Bélgica aconseja no visitar Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja y País Vasco y prohíbe el acceso a Lérida y a Huesca. Alemania también desaconseja ir a Cataluña, Aragón y Navarra, al igual que Holanda. La ministra de Exteriores ha asegurado que España sigue trabajando para tratar de dejar fuera de esas prohibiciones al menos a Canarias y a Baleares. El Gobierno de España sigue trabajando con los gobiernos europeos para explicar todas estas medidas que se están tomando, para tranquilizar y para dar un mensaje de confianza. Nuestros esfuerzos en estos momentos se centran en conseguir que las autoridades británicas puedan excluir de sus medidas de cuarentena las Islas Baleares y las Islas Canarias. Tenemos comunicación con Tenerife, con Félix Rojas, periodista de Canal 10 Televisión. Don Félix, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, menudo mazazo. Da la impresión de que un territorio como Canarias, un archipiélago en el que se está controlando bastante bien este tema de los rebrotes, podía estar abierto al turismo, algún tipo de pasillo que le permitiera tener turistas. ¿Qué le parece? No ha habido ninguna comprensión por parte del gobierno británico y evidentemente estamos en un fracaso del gobierno español. Indudablemente hay que buscar responsabilidades, no podemos estar diciendo que Inglaterra es soberana, efectivamente que es soberana, pero el turismo es una cuestión que en Canarias se estaba haciendo bien las cosas, los rebrotes han afectado mayormente al territorio peninsular, aquí había una influencia del COVID bastante baja. Hay que recordar que en el caso de Canarias los que trajeron el COVID eran extranjeros, eran un alemán en La Gomera y un italiano en Adeje. Después han sido casos aquí entre nosotros, se ha habido controlado bastante bien, hubo unas turistas italianas que fueron detenidas al pie del avión, o sea, se estaba controlando bien el asunto y el gobierno de Canarias estaba haciendo bien la tarea. Aquí la patronal con responsabilidad estaba empezando a abrir los hoteles, pero de repente Inglaterra ha decidido este asunto. Es un golpe, es como, no sé, es que no entendemos el fracaso del gobierno español o de la propia diplomacia española. Dicen primero que la exclusión de Canarias y Baleares por los datos bajos de COVID. Después vuelven a decir que no viajemos aquí. TUI, el turoperador TUI, que gobierna en el turismo en las islas, que es poderosísimo, se ha plegado a las condiciones del gobierno británico, mientras otras compañías como Ryanair, British Airways han dicho que no, que mantienen los viajes, aunque
los que vengan aquí tendrán que pasar la cuarentena. Hay un debate ahora aquí en Canarias, incluso la patrona ha dicho, nosotros pagamos test en destino, o sea, aquí, a la gente de aquí y a la gente que venga de fuera para evitar esa cuarentena y esa manera de desanimar al turista británico a venir. El turismo británico aquí es súper importante. Es que es dramático, don Félix, es que el turismo británico es el más importante de todos los que viajan al archipiélago canario. Es que se tenía que haber buscado algún tipo de solución, como usted dice, hasta los hoteleros y los turoperadores están proponiendo poner de su parte. ¿Cómo es posible que si se estaba manteniendo al menos eso? Bueno, Canarias y Baleares pueden quedarse al margen, no, al final tampoco arrastrados. ¿Por qué? ¿Por esa mala imagen que el gobierno español está ofreciendo a nuestros vecinos extranjeros? Indudablemente las declaraciones de Fernando Simón han sido un masazo al sector turístico y a la mesa del turismo ha pedido su dimisión al decir supongo que diciendo que menos mal que no vienen turistas que pueden estar infectados de COVID y evitamos rebrotes aquí en España. Desafortunadas palabras del portavoz, de la persona en la cual descansa la idea de la seguridad y el asunto de las condiciones sanitarias. El debate es, ¿atendemos al asunto sanitario, al cordón sanitario o el económico? Pero es que si no hay economía no va a haber ni sanidad ni nada, porque es que el presidente del Gobierno de Canarias ha dicho, después de lo del Reino Unido, que en Canarias pasaremos hambre. Hoy, en el Pleno del Parlamento de Canarias, hoy mismo, la diputada María Teresa Cruz Joval ha realizado una comparecencia sobre la pobreza en Canarias. Estamos en el tercer puesto, después de Extremadura y Andalucía. Los índices de pobreza son elevadísimos, estamos en un 35%. Si el turismo cae, como está cayendo, y este masazo no lo soluciona de alguna manera, estamos en una situación crítica. Tendremos que depender absolutamente de la ayuda exterior, ya sea del Estado o de la Unión Europea. Así es, y usted mismo ha mencionado a Fernando Simón. La verdad es que absolutamente nadie entiende cómo nuestro gobierno está echando piedras sobre nuestro propio tejado. Vamos a recordar qué es lo que dijo ayer Fernando Simón, celebrando la medida adoptada por el Reino Unido. En cuanto a lo de Bélgica, pues yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. Y a esto hemos de sumar lo que dijo en su día el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando destacó que nuestro turismo es un sector de escaso valor añadido. Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios, pues, por ejemplo el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no. Don Félix, esto que estamos escuchando son las palabras de un ministro y del máximo responsable de las pandemias y de las alarmas sanitarias. Me imagino que no deben estar nada contentos de que estemos en manos de personajes de este calibre, ¿no? Exactamente, entonces ya ha dicho España, un rebrote tan importante, decidimos esto, pero claro, ¿por qué no han respetado Canarias y Baleares con la tradición que tienen, que los británicos adoran estas islas, que son capaces de venir a pesar de las condiciones y son grandes consumidores del turismo aquí de los archipiélagos españoles, el caso de Baleares y Canarias, que fundamentalmente tenemos aquí turistas británicos y alemanes, son fundamentalmente los dos grandes. Alemania, sin embargo, no ha hecho lo de Inglaterra, ha permitido que Canarias y Baleares sigan siendo territorios que pueden venir los turistas sin problema. Es tanta la desesperación que se ha producido en Canarias que decíamos que de los 100.000 millones de euros que recibe España en el turismo, 16.000 son para Canarias. Si perdemos ese dinero, pues fíjese usted, no hay dinero, no hay actividad económica, el paro, la destrucción de empresas, y si los ERTE no se mantienen, entramos de ERTE a ERES y de ERES a concursales, o sea, y quebramos el tejido empresarial y no hay trabajo, no hay empleo. Y si no hay empleo, hay pobreza. Y si hay pobreza, usted puede pensar lo que puede pasar. Si hay pobreza y la gente no tiene de comer, empieza la violencia, indudablemente, aumenta la criminalidad, pero porque no hay sustento, la gente no tiene donde, y estamos en un territorio insular, mucho más débil, mucho más indefenso que el territorio peninsular. Entonces, la situación está bastante complicada y si la recuperación se está poniendo a los hoteleros tranquilos, ahora con esto la cosa se pone de color de hormiga. O sea, no creo que habrán muchos hoteles de aquí hasta final de año. O sea, la temporada la podemos perder y eso sería dramático. Seguramente, la verdad es que todos los hoteles se vieron obligados a cerrar sus puertas cuando se decretó el estado de alarma. Después, cuando ya cambió esa situación, fueron muy pocos los que se atrevieron a abrir sus puertas, recuperaron algo del personal que tenían en los ERTES, trataron con eso de
conseguir salvar los muebles durante la temporada de verano, pero es que ahora nos encontramos con esto, que paraliza y echa ya absolutamente por la borda esa temporada de verano, pero es que los hoteleros canarios que tienen esa temporada alta en invierno y en Navidad están muy preocupados acerca de lo que todavía puede venir. Pero y además, le voy a transmitir una queja de muchos trabajadores turísticos que están hablando de este asunto y es, sí, el turismo británico no viene, tenemos el palo, pero ¿los políticos se han bajado los sueldos? ¿Van a adelgazar las plantillas del gobierno? La situación económica y la fiscalidad, o sea, los ingresos a las administraciones públicas, ya no tendrán la misma capacidad de recaudatoria con respecto a una actividad económica que se va a quedar en el mínimo. ¿Ha habido algún gesto? Ni uno. Ni un solo gesto. El único gesto que ha habido fue, al principio del COVID, en Intento de la Laguna, que se bajó un 30% los sueldos de los consejeros en Intento de la Laguna. De resto, todo sigue igual. O sea, tenemos los mismos funcionarios, la misma masa salarial, como si no hubiera COVID. Entonces, pero fíjese, don Félix, pero si los datos que hemos conocido de la encuesta de población activa hoy mismo nos dicen que en estos últimos 3 meses hemos perdido 1.074.000 empleos, de los que solamente 22.000 son del sector público y 1.054.000 son del sector privado. ¿Qué me va usted a contar? Lógicamente, los políticos han estado en su casa durante la pandemia cobrando el 100% del sueldo. Los empleados públicos no han tenido ningún problema en mantener sus sueldos y sus puestos de trabajo. Es la gente que trabaja en el sector privado, son los emprendedores los que arriesgan su propio dinero y su propio esfuerzo para crear puestos de trabajo y generar riqueza, los que ahora están sufriendo estas consecuencias. Como usted bien dice, o vienen ayudas, sean estatales o sean comunitarias europeas, o qué vamos a hacer con el principal motor de la economía española, que es el turismo. Y se va a producir, por ejemplo, Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, dijo que habría que pensarse en reducir las plantillas de funcionarios. Y lo insultaron, los sindicatos cayeron encima de él, casi lo matan. Pero es que el escenario de ingresos va a cambiar radicalmente. Y si Inglaterra sigue haciendo esto, si siguen los rebrotes en España, en Canarias, a pesar de que seamos buenos chicos y cumplamos los deberes, pero no vienen turistas, los hoteles cerrados, las empresas que viven de los hoteles cerradas, aquí reconvertir Canarias es complicadísimo, porque empezar de cero para hacer ¿qué? Agricultura, servicios, bueno, es complicado. Pues imagínense la situación. Y por cierto, don Javier, ¿se acuerda que habíamos hablado de las mociones de censura, no? Sí, hombre, efectivamente, que yo siempre le preguntaba si la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era la puerta de inicio a que se recuperaran otras instituciones en las islas. Pues ha habido una moción de censura en La Gomera. En La Gomera, cuénteme. Valle Gran Rey, municipio turístico, el único que le quedaba por conquistar a Casimiro Curbelo. En su momento, cuando el Pacto de las Flores, Casimiro Curbelo le dijo a sus socios del PSOE y Nueva Canarias que le gustaría recuperar La Gomera, el Valle Gran Rey, ese municipio que siempre ha querido porque es una joya turística y muy potente de La Gomera. ¿Qué pasó? Que el candidato del PSOE, Christopher Marrero, y sus concejalas no obedecieron las órdenes del partido, se votaron a sí mismos y provocaron que el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en pacto con Nueva Canarias, que era socio de Casimiro en el gobierno, pero no, en este caso, se hizo socio de estos socialistas rebeldes y el ayuntamiento pasó a manos de Christopher Marrero, socialistas que fueron expulsados, pero que ganaron el juicio la expulsión, y tiene una situación un poco rara, son, digamos, no adscritos. Nueva Canarias y Sí se puede, que Sí se puede es como la marca de Podemos aquí en La Gomera, en Canarias, un partido así de ecosocialista y todo eso. Bueno, pues estos tres estaban gobernando y ayer, sorprendentemente, los dos concejales de Nueva Canarias se fueron del grupo de gobierno y han presentado hoy una moción de censura contra el alcalde socialista por ahora, Christopher Marrero, aunque estaba en rebeldía con la federal y la ejecutiva regional y con la ejecutiva insular de su propio partido. Y bueno, pues don Félix, efectivamente se cumplen los pronósticos que habíamos comentado. Esto no va a ser más que el inicio de todo un rosario de asaltos al poder en diversas instituciones. Espero que tengamos ocasión de irlo comentando. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 Televisión, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Menos mal que no somos tocables, si no, no saldríamos a la tele. Un saludo, hasta una próxima ocasión. Saludos, buenas tardes, gracias. Bueno, don Sergio, lo estábamos hablando desde un principio, el tema del turismo es dramático, es la principal fuerza económica de nuestro país y en lugares como Canarias es especialmente preocupante lo que se está viviendo. Hombre, es que es muy triste que una zona como Canarias, que tiene desde el primer momento controlado
el virus y que no han tenido grandes brotes, que su economía se vaya a hundir definitivamente con esto, bueno, simplemente por la mala gestión de un gobierno que no ha conseguido decirle a sus socios, oiga, yo entiendo a lo mejor que en Barcelona que hay problemas, podría llegar a entenderlo, aunque creo que es muy exagerado, pero en Canarias, en Baleares, es realmente muy trágico y demuestra que el peso internacional del gobierno español es cero, porque ningún país le hace caso. De entrada no se fían, y así ya no te fías, ya por supuesto no te la vas a jugar, pero encima, si ya no si te fías y no le respetas, automáticamente pasa de que cualquier país, incluso Bélgica o bueno, Holanda, cualquier país ya recomienda que nadie venga para aquí. Por cierto, ya que me gustaría también que hubiera cierta reciprocidad. Me gustaría que ese tipo de mensajes duros que lanzan contra España, España también lo lanzara contra los otros países. Bueno, le recuerdo, don Sergio, que fue Pedro Sánchez quien hizo el primer órdago cuando dijo que los turistas que vinieran de Inglaterra tendrían que pasar 14 días de confinamiento. Sí, y Francia motivó que a las pocas horas nos contestara. Bueno, pero aquí generalmente no ocurre lo mismo, ¿eh? No, bueno, pero ya se puso el grito en el cielo por aquel entonces y ahora yo creo que nos han dado una taza de nuestra propia medicina con una medida como esta. Y efectivamente yo creo que ante la mala imagen que tiene el gobierno de Pedro Sánchez han puesto todo en el mismo bote, es decir, en vez de separar lugares seguros de coronavirus frente a otros de mayor contagio, nos han metido a todos en el mismo cajón y un caso como Canarias, efectivamente, o incluso Baleares, que gracias a la insularidad podían estar más controlados, se están viendo perjudicados cuando quizás son los más necesitados, Canarias del turismo inglés y Baleares del turismo alemán, sin lugar a dudas. Por supuesto, es que aquellas zonas que el virus está controlado no deberían tener ningún problema para aceptar turistas. Pero bueno, claro, si la gente no se fía, y desde el gobierno español se fía casi nadie. Bueno, ya se vio en el reparto de los fondos, que lo han vendido como un gran logro cuando España en el fondo ha perdido. Pero bueno, porque tampoco se fían, es que nadie se fía. Los dos cortes que habéis pasado del ministro Garzón son para ponerlos realmente colgados en la pared. Sí, es para dar clase de ciencias políticas, sí, acerca de lo que jamás debe hacer un gobierno. Sí, sí, porque por dos razones fundamentales. La primera, porque se cae por sí misma, ¿no? Es decir, él es economista, o sea, no es un pelagatos que no sepa nada de economía. Él es economista, es ministro y además de comunista, o precisamente por esto, y eso de que pierde valor añadido, está utilizando un lenguaje sobre el turismo como si fuera una cosa de... Hablaba como es una cuestión de estacionalidad, trabajan 6 meses y cierran 6 meses. Pero en el fondo, como un tono muy despectivo. Es un tono tremendamente despectivo. Para alguien que es comunista, le debería caer la cara de vergüenza. Oiga, en el sector turismo hay muchos trabajadores y es tan lícito y tan digno estar sirviendo una copa como haciendo unos planos o construyendo un hotel, que todo eso es turismo y mucho más, ¿no? Pero la manera tan despectiva como, bueno, esto en realidad lo del turismo no nos importa mucho, ¿no? Es una cosa de segundo orden. Un economista no sabe que en España hay alrededor de un 13,3% del Producto Interior Bruto que nace, que viene, que se crea con el turismo, y todos los miles y miles de personas que viven de eso. Yo soy de la opinión de que si sumamos otros sectores relacionados con el turismo, la aportación al PIB es superior al 15% y podría hasta doblarla, llegar a un 30%, teniendo en cuenta que el turismo no solamente mueve hoteles y turoperadores, sino que mueve también todo el negocio de la restauración, comercios, industria del ocio, de transportes, de servicios. Hay muchísimos sectores que también viven del turismo, aunque no se les contabilice como aportación directa al PIB. Bueno, yo me remito a las estadísticas, a los datos oficiales, correcto. Oficiales, y que tienes toda la razón del mundo, porque eso está ahí, ¿no? Pero resulta muy chocante que alguien que es ministro, o sea, se supone, yo cuando era jovencito y tal, suponía que quienes nos gobernaban eran gente muy lista, gente muy inteligente, gente muy preparada, idea de lo que hacían y tenían un muy cierto adulta, sentido común. que sabía dónde nos dirigían, como cuando te dirige un piloto de avión o un almirante en un barco y tal. Pero es que ahora nos están dirigiendo, con perdón, bueno, no lo digo, porque es que es muy bajo nivel. Es decir, por otra parte el señor Simón, pues no sé, es un poco irresponsable, porque ¿qué pasa? Que él está más tranquilo con que no vengan los ingleses, pero él se tiene que preocupar también, que eso representa para la economía española un problema muy grande.
lo bueno de un futbolista es regatear al otro sin hacerle daño ni pegarle patadas y meter un gol bello, y ganar. Lo suyo debería ser, como responsable de sanidad en su campo, además, y ministro, bueno, no es ministro en este caso, pero sí representante de lo que dicen los ministros, bueno, se debería ocupar también de que las consecuencias de sus actos en sanidad no repercutiesen negativamente en los actos de la economía del país, que pueden ser incluso más graves que los de sanidad. Y no lo hace, simplemente se preocupa de su cosa. Mira, si no me vienen tengo un problema menos. No sé, esos dos cortes denotan un gobierno de principiantes, un gobierno de pelotillas, en fin, de maletillas, que desde luego nunca llegarán a la altura de Jesús Tomás, ¿no? Bueno, pues así está la cosa, en esas manos estamos y es bastante grave la situación de nuestro turismo. Más vale que nuestro gobierno se ponga a trabajar y en vez de tirar piedras sobre nuestro propio tejado, que ponga en marcha los mecanismos que tiene a su alcance para contactar con los gobiernos de los países del entorno y convencerles de que hay soluciones, al menos para determinadas zonas de España. Por supuesto para Canarias y para Baleares, pero probablemente también para la costa andaluza o la costa levantina. Si hay algún problema de rebrote de coronavirus, está sufriendo muy especialmente la zona de Lérida y de Huesca, pues lógicamente estas zonas van a tener que verse sometidas a nuevos criterios de confinamiento o de limitaciones. Pero ¿qué pasa con otros lugares en los que tomando determinadas medidas se podría reactivar la economía? Es algo que debería estar haciendo el gobierno y no hace. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque hoy queremos hablarles de por qué el separatismo triunfa en Cataluña. ¿Por qué? Debido a estos personajes, a los equidistantes exquisitos. ¿Quiénes son? Aquellos que equiparan a los agresores con los agredidos, y son muchos más de los que pudieran parecer, que se creen este doble lenguaje que ha inventado el nacionalismo, que es un auténtico rodillo excluyente. Su autor, Antonio Robles, se encuentra hoy con nosotros y de inmediato nos define quiénes son este tipo de personajes. Hasta ahora mismo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito.
Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos, capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Simbioline Megaflora, es de Mundo Natural. ¿Por qué el nacionalismo y el separatismo ha llegado en Cataluña hasta donde ha llegado? ¿Cómo es posible que la sensatez no acabe de imponerse sobre ese rodillo excluyente? Pues en gran medida
por culpa de los equidistantes exquisitos, aquellos que callan, que justifican, que pretenden poner en un plano de igualdad a agresores y agredidos, los que acaban empatizando con posturas que son claramente radicales e incluso los que acaban estigmatizando a los que se rebelan contra esa supremacía. Equidistantes exquisitos es el nuevo libro de Antonio Robles, que nos viene a ratificar la máxima del político irlandés Edmund Burke, quien aseguró que para que triunfe el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada. Don Antonio Robles, ¿cómo ha llegado usted a esa conclusión de que son justamente los equidistantes exquisitos los culpables de esa situación que estamos viviendo en Cataluña? Bueno, a esa conclusión se llega por una acumulación de datos a lo largo de estos últimos 40 años. Que el nacionalismo, que Pujol apuntaba maneras desde el principio, era evidente. Que ETA agredía al Estado y a la democracia española, además de matar a personas, era evidente. Pero ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hicieron los gobiernos de España? ¿Qué papel jugó los intelectuales orgánicos ante esas situaciones? Nuestra clase, digamos, maestros, profesores universitarios, profesores de enseñanza, nuestros artistas que tanto predicamento tienen en nuestro país, ¿qué hicieron? Nada. En la mayoría de los casos contemplaron todo eso como o no pasa nada, o tienen sus razones, o cualquier otro predicamento que justificaba de algún modo aquello que se hacía, ¿no? Pero con el andar del tiempo, eso que empezaba a ser una dejación se convirtió en una manera de estar. Lo ha definido perfectamente lo que es ese equidistante exquisito en la problemática que tenemos hoy en España. Y al final, una serie de retratos que he recogido en el libro, unos 40 y tantos retratos, del mundo de la prensa, del mundo de la política, del mundo de la farándula, en fin, de distintos estamentos sociales, al final han pasado por ser buenas personas, por auténticos demócratas, por ser comprensivos con el mal, porque de esa manera se libraban de estigmatizaciones de sí mismos, de esa manera tenían sus contratos, de esa manera no los excluían del poder, y en todo caso no les molestaban. Vale, pero eso, Antonio, es para no sentirse excluidos, porque el rodillo nacionalista excluyente expulsa a los disidentes, solamente permite vivir en sociedad a aquellos que apoyan sus teorías. Pero estoy convencido de que algunos equidistantes exquisitos lo son a fuer de ser demócratas, querer considerar estos opinan una cosa y estos opinan la otra, en igualdad de condiciones, que debatan, cuando no está reconociendo que unos cuentan con todo el aparato y la estructura de ese aparato excluyente, mientras que los otros son borrados socialmente del mapa, ¿no? Es evidente, lo ha definido perfectamente, y de hecho el libro recoge a este tipo de personajes. Aunque algunos de ellos que ya están retratados ahí, porque fueron retratados en otro tiempo, han rectificado, se han dado cuenta. El caso del escritor Javier Cercas, gironino, ¿no? que se ha pasado hasta 2017 sin enterarse qué pasaba en Cataluña. Después se ha cabreado mucho y ha escrito bien. Como muy bien dices, estos equidistantes han intentado justificar al agresor, han intentado estar en medio de buenos y malos, y han conseguido agradar siempre a los malos. Digo buenos y malos para... Sí, por clarificar y simplificar, pero sabemos perfectamente a lo que se refiere. Pero por clarificar. Aquellos demócratas ciudadanos que están en su derecho de vivir libremente en cualquier lugar de España, incluido Cataluña, y aquellos otros que por el motivo que sea por odio, por sectarismo o por adoctrinamiento, militan en ese otro lado. Exactamente. Y creen que cualquier persona que no opine como ellos es un enemigo. Por ejemplo, el tema del idioma. Aquella persona que reivindica su derecho a utilizar el castellano en Cataluña no tiene nada en contra del catalán, pero esos, los malos, rápidamente dirán, claro, es que quieres fastidiar al catalán, quieres hundir al catalán como lengua propia. ¿No es eso? Es evidente, es evidente. Empezaron con la lengua, había que tener un signo de distinción, empezaron con la lengua, y la manera de defenderse, atacaban. Es decir, cualquier persona podía decir, oiga, respeten también la mía.
si estoy hablando catalán, si estoy aprendiendo catalán, si estoy dando clases en catalán, pero respeten la mía. Sin embargo, el sistema te decía, no, es que tú estás en contra del catalán, tú eres un enemigo de Cataluña, tú eres un facha, en fin, toda esa porquería de cloaca, de manipulación, etc. Bueno, pues estos equidistantes tienen una característica que todavía no hemos nombrado, que tenían mucho predicamento social, que su personalidad, su influencia social y política era muy importante. No era cualquiera. Con lo cual hacían proselitismo. Exactamente. Con lo cual estaban dejando, con su presencia y su modo de hacer, estaban legitimando, le estaban justificando a los malos, a los que agredían de verdad, ¿no? A los que eran los verdugos de verdad y se pasaban por víctimas, ¿no? Que en este caso son los nacionalistas. Hay muchos ejemplos. Algunas personas tuvieron tanta influencia cuando se estaba construyendo el mal, cuando se estaba construyendo este procés, que no fue una cosa de 1914, de 2014, sino que Pujol lo construyó desde que pisó los pies en la Generalitat. Bueno, pues gente como Luis del Olmo, por ejemplo, desde Radio Nacional de España en su momento y después de Onda Radio, etcétera, etcétera, fue un verdadero paladín del puyolismo y machacó constantemente, de forma consciente, a todos aquellos que nos resistíamos al nacionalismo, en este caso lingüístico. Lo hizo. Y su trabajo lo oían todos los españoles, no solo en Cataluña, en toda España, ¿no? De estos pequeños personajes, acumulados a lo largo del tiempo, se han construido las legitimaciones morales que tiene el nacionalismo. Han hecho de caja de resonancia. Exactamente. Pero Antonio, el catalán es un hombre de seny, es un hombre sensato. ¿Cómo es posible que hayan picado el anzuelo, se hayan tragado todo este bulo del nacionalismo? ¿Ha sido adoctrinamiento? ¿Ha sido propaganda? ¿Ha sido amenaza de muerte civil en caso de ser un disidente? Bueno, es que yo muchas veces cuando hablamos en estos términos, cuando preguntamos en estos términos, digo que es necesario hacer pedagogía de todo esto. Y hay que remontarse. Hay que pensar que el franquismo duró 40 años. Y durante esos 40 años hubo la mayoría de los españoles que estaba muy resentida contra el franquismo. Quienes capitalizaron la lucha contra el franquismo tenían un plus de credibilidad ante la opinión pública cuando vino la democracia. Curiosamente, no lo hizo la izquierda, que fueron los que realmente dieron la cara durante el franquismo, en los años 60 y tal, son los pocos que hicieron algo, ¿no? Sí, el Partido Comunista, porque el Partido Socialista estuvo desaparecido en combate. Por supuesto, me estoy refiriendo a Comisiones Obreras, al Partido Comunista, etc. Pero los nacionalistas no hicieron nada, absolutamente nada. Sin embargo, en cuanto llega la democracia, por arte del verbo, se apoderaron de toda esa hegemonía moral, parecían los antifranquistas de verdad, los que habían luchado contra ellos. Pujol fue un verdadero ladino en este terreno, y acabaron convirtiendo a todo lo que era España y sus símbolos en franquistas. O sea, confundiendo la institución, la nación, el Estado, con un gobierno que hubo un momento de la historia de España, en este caso una dictadura. Lo confundieron y le interesaba confundirlo. La izquierda se subió a ese carro y siguió confundiendo eso. Y se sigue confundiendo ahora. Bueno, pero es que los nacionalistas son expertos en alterar la historia. Evidentemente. También en la guerra de sucesión entre Austrias y Borbones dijeron que en 1714 era Cataluña contra España, cuando en realidad eran los Austrias contra los Borbones, un conflicto dinástico y sucesorio que nada tenía que ver con Cataluña en realidad. Y se ha convertido en el gran referente, ¿no? Exactamente. El nacionalismo ha tenido la habilidad no solo de manipular el pasado histórico, sino nuestro propio presente, el presente de los años 80, de los años 90, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Pues porque se ha identificado constantemente los valores democráticos de la España constitucional actual con Franco, con el franquismo y con la derecha. Y la derecha es Franco. Franco es la derecha. Oiga, no. La derecha es derecha, no es franquista. Eso fue cuando fue, en la dictadura, pero ahora tenemos un régimen democrático y punto. Bueno, Convergencia Democrática era derecha.
Por supuesto, pero igual se que lo el ocultaban. PNV es derecha. Sí, pero se lo ocultaban, por ejemplo, nunca, ya se ocuparon ellos de ello, el propio Pujol parece ser que pagaba al PP de los años 80 de catalán, y con Fernández Díaz, para que ellos representaran la derecha española, y Pujol y los suyos, la derecha catalana, la minoría catalana, los nacionalistas, en fin. La burguesía, la oligarquía catalana. Exactamente. Los de 7 con lo cual apellidos nunca eran catalanes. derecha, eran nacionalistas, eran catalanistas. Y con ese juego hemos llegado hasta aquí. Bueno, todo esto se podía haber denunciado. Los intelectuales podían haber teorizado sobre esto. La izquierda se debería haber opuesto. La propia derecha española debería haber opuesta, y no lo hicieron. No lo hicieron, y por eso estamos donde estamos. No ha habido ningún gobierno, ninguno, en la historia de España que se haya puesto eso. Suárez, que meterse con Suárez, en fin, ya es casi un delito hoy, ¿no? Bueno, pero, hoy en día cada vez es más fácil meterse con él, sí, hubo un tiempo en que era intocable. Pero hasta Suárez cometió errores. Por ejemplo, en educación, lo que pedía Pujol en aquel momento, en el año 80, resulta que Suárez le dio más. Otero Novas, entonces ministro, le dio lo que el propio Pujol no había pedido, le hizo todos los traspases de educación. Error máximo, porque ahí empezó todo, con la inmersión, ese es uno de los grandes pecados, la educación, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido ya la fastidió, no entendía, Suárez no sabía historia de España suficiente para enterarse de lo que estaba haciendo. Segundo, Felipe González, cuando consintió, cuando indujo a los fiscales, Jiménez Villarejo, etcétera, a que se dejara ya de lado el caso Banca Catalana, cometió un error de bulto. Ahí empezó todo. La legalización de Pujol, que era en ese momento un predelincuente, pasó a ser una víctima de todo un atropello del Estado. Pero se dio cuenta de que con la prosopopeya de esconder sus vergüenzas fundándose en la bandera catalana, atacarme a mí es atacar a Cataluña. Evidente. Y eso es lo que ha utilizado durante todos estos años esa oligarquía catalana. Decían, España nos roba, cuando en realidad quienes robaban a los catalanes eran esos ilustres apellidos de esa oligarquía catalana. Exactamente, exactamente. O sea que estamos así y no ha habido ningún gobierno español que se haya puesto firme y cuanto menos empezar a hacer pedagogía de historia, de realidad social, desnudar sus mentiras, atacar sus mantras. No ha habido. ¿Por qué? Porque había que contemplar las cosas con tranquilidad. No... Bueno, y porque el sistema político español hace que para tener una mayoría en el Congreso de los Diputados son necesarios los votos de pequeños grupos regionalistas a los que se hacen concesiones a cambio sin considerar que eso pueda generar un problema. Han alimentado un monstruo que ahora no saben cómo parar. Exacto. Para eso nació Ciudadanos. Nació Ciudadanos, la primera premisa por lo que nació Ciudadanos era: tenemos que evitar que los nacionalistas sigan chantajeando a cualquier gobierno de España, sea de derechas o de izquierdas, con nuestra presencia. Cuando tuvimos esa oportunidad con 57 diputados, pues Ciudadanos, Albert Rivera, no hizo nada. Podía haber formado gobierno con Pedro Sánchez y evitar, no porque fuera bueno Pedro Sánchez, sino evitar que fuera malo. Y al final lo que ha hecho es un gobierno populista con las consecuencias que tenemos. Con todo lo peor de cada casa, tenemos un gobierno de España que está anidado por enemigos de la propia España. Es decir, buena parte de este gobierno quiere acabar con la propia nación que representa. Yo no sé, yo no conozco otra cosa en el mundo. Es que no lo entiendo que se pueda hacer esto. Lo que pasa es que también es verdad que Pedro Sánchez podía hacer eso o lo contrario. Y por eso digo que si en este caso Albert Rivera hubiera hecho lo que tenía que hacer, ser un hombre de Estado y no pretender gobernar el Estado, lo que tendría que haber hecho es pactar con él. Eso es lo que pretende hacer ahora Inés Arrimadas, pero ya es tarde para jugar ese No, pero juego. ahora ya están. O sea, ¿qué puede hacer ahora? Ahora lo único que está haciendo es ayudar. Era entonces cuando podía hacerlo, cuando podía evitar que el zorro entrase en el gallinero. Pero si ahora ya hay no un zorro, hay 400 zorros en el gallinero, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es legitimar al gobierno de Pedro Sánchez, no vas a hacer otra cosa. Y te va a utilizar precisamente para eso, para decir, mira, esta señora
es dialogante, sabe pactar, etcétera, etcétera, y entonces ya dejará al PP y lo que venga detrás del PP como los intransigentes de ultraderecha, etcétera, etcétera. Es decir, están jugando de una manera muy poco inteligente. No hicieron lo que tenían que hacer cuando tenían 57 diputados y ahora están haciendo lo contrario de lo que tenían que hacer, que era combatir de verdad y desenmascarar, si es que se puede desenmascarar más, a estos dos gañanes mentirosos compulsivos que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Antes decíamos de los españoles. A ver, reparemos un momento. Si a ti, en un negocio privado, un amigo, etcétera, te está engañando todos los días, te pide dinero porque te devuelve mañana y no te lo devuelve, te engaña con la novia, en fin, te está engañando todos los días, ¿tú sigues confiando en él? ¿Tú le dejas el negocio a él? No, ¿verdad? ¿Por qué los españoles que saben todas esas mentiras, porque hoy tenemos youtubers y cosas de estas, y lo vemos todos los días, eso de la moviola que pasamos, ¿por qué los españoles no se responsabilizan de estar votando a mentirosos compulsivos? No es un insulto, es una realidad empírica. Nos han mentido una y otra, y nos siguen mintiendo. Pero no porque lo diga yo o lo diga alguien, es que porque lo tenemos comprobado por ciencia empírica. ¿Por qué los españoles uno a uno no se responsabilizan de que con ese socio no harían ningún negocio y sin embargo sí lo hacen votándole en un gobierno que no se sienten corresponsables con él? Porque, como muy bien has explicado al principio, la izquierda ya se encargó de identificar a la derecha con el franquismo, con los vencedores de una guerra civil, con el fascismo europeo, con una serie de cosas que nada tienen que ver con los partidos de hoy en día, pero que a la izquierda le ha venido muy bien cavar esa zanja para la nueva división de las dos Españas y recuperar ese modelo sobre el que basan. Ellos son los buenos, herederos de ese bando que perdió la guerra civil y que sufrieron una dictadura, frente a los de enfrente que son los malos. Y a base de dibujar ese espejo consiguen capitalizar la atención de la gente, ¿no? Bueno, pues no lo sé, quizás, evidentemente eso está así, pero quizás lo que lo explique es que han convertido el debate político racional en un debate de forofos de fútbol. Es decir, en el fútbol el forofo no es neutral. No, es de su equipo. Yo quiero que me piten penalti, aunque sea injusto, que gane y que, yo qué sé, le importa la racionalidad del acto, le importa nada. Lo importante es participar, le importa un carajo. En este caso, en la política, ya estamos así, o los suyos o los nuestros. Cuando los ciudadanos, nosotros somos de nosotros mismos, nos llamamos Pepe, Juanita o lo que sea, no somos de estos o de los otros. Hasta que alguien nos secuestra y nos induce a formar parte de ese clan. Y de eso hay que salir. Es lo que parece que han hecho los separatistas en Cataluña, que se enfadan mucho cada vez que alguien habla del nacionalismo catalán equiparándolo al nazismo, pero da la impresión de que utilizaron exactamente la misma técnica. Y estos equidistantes exquisitos que hay en Cataluña lo sabían la Alemania nazi, que miraban hacia otro lado, que no querían ver las tropelías, que pensaban que el nazismo era el régimen adecuado que les sacaría de la crisis económica sin pensar en lo que estaba ocurriendo realmente. Exactamente. Vuelvo a lo mismo, Sergio, tú que conoces profundamente la realidad de Cataluña, ¿cómo es posible que esa sensatez, ese seny catalán, no consiga aflorar de entre todo este adoctrinamiento y propaganda? Es que han creado una burbuja perfecta, es que hay gente que solo ve TV3, hay gente que solo escucha Cataluña Radio, hay gente en la Cataluña interior que su alcalde es separatista, su periódico local es separatista, su radio local es separatista, la asociación, digamos, castellera es separatista, el club, digamos, de los que hacen pirotecnia es separatista, su club social es separatista, y todo es separatista. Entonces, si tú ya no eres separatista, aunque no lo quieras, o te callas, o te quedas, o pasas a ser un muerto social, un apestado. Con lo cual, entre los convencidos y los que no quieren líos, hace que en buena parte de Cataluña solamente, ya no digo ser un patriota, solamente disentir un poquito, pasas a ser un héroe. Y el heroísmo es una cosa complicada, muy cansada, muy trabajosa, y que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y claro, ya si sales de Barcelona a Tarragona y poco más, es ser un héroe. Tú piensas, ahora, ayer mismo un amigo mío me mandó una foto de Altafulla, de un pueblo costero, se supone que tiene que ser más abiertos por el turismo. Tiene una estelada en medio de un mástil a la entrada del pueblo. Eso ocurre en centenares de pueblos de Cataluña. Ya no una señal, sino una estelada que es una bandera ilegal.
¿Qué pasa? Eso que es que el alcalde lo ha puesto y los vecinos se han callado. Y la policía lo tolera y la Generalitat lo apoya, porque ustedes saben que la Generalitat actúa con un sectarismo y un doble rasero absolutamente escandaloso. Le vamos a poner un ejemplo. La Generalitat de Cataluña ha decidido expedientar al Arzobispado de Barcelona por el funeral celebrado el domingo en la Basílica de la Sagrada Familia por las víctimas del coronavirus. Así anunció ayer el presidente catalán Quim Torra, que aseguró que la ceremonia no estaba autorizada. Eso contrasta con el hecho de que la Generalitat haya incentivado que se abra la Sagrada Familia a las visitas del público, llegando a registrar la presencia de 1.200 personas el sábado y 900 el domingo, cifra que multiplica las 470 que asistieron al oficio del cardenal Juan José Omella. Quim Torra cargó contra la ceremonia religiosa, pero no contra la visita de turistas, y se le notaba que lo hacía como venganza nacionalista. Escuchen. Y lamento que durante todos estos años el cardenal Omella no haya alzado ni una vez la voz para condenar la represión que vive Cataluña. Ah, o sea que era venganza porque el cardenal no se había puesto de nuestro lado. Pero es que hay dos cosas muy claras. La primera de todas es que me hace mucha gracia que puedas sancionar a 150 personas por ir a una misa en recuerdo de las víctimas, cuando 3 días antes, cuando soltaron a los presos políticos y se en libertad, en la sede de Òmnium y en la sede de Esquerra y en todas partes había centenares de personas, los mismos o más que en la Sagrada Familia, juntándose de manera ilegal, porque no podían estar allí. Y a esos no les sancionan. También te digo una cosa, yo respeto mucho a la Iglesia, yo respeto mucho a la jerarquía católica, pero es que en Cataluña hay docenas de iglesias con esteladas y con símbolos de separatistas, y el señor Omella se ha callado y lo permite. Por lo cual, cuando te callas, ¿qué ocurre? Que encima se ríen de ti, y cuando haces una misa digna por las víctimas, encima te sancionan. Cuando tú permites lo que estás permitiendo en todas las iglesias, buena parte de las iglesias de Cataluña. Iglesia de Sant Medir, en la carretera de Sants, en el barrio de Sants, pancarta de presos políticos desde hace años. Y no la quita nadie, una pancarta que es más grande casi que la pantalla que tienes detrás. Es que, Antonio, la parte de la Iglesia catalana, al igual de lo que ocurría con la Iglesia vasca, ha jugado a una extraña connivencia en los últimos años con este tipo de radicalismos. Bueno, ETA nació en un convento. ETA nació entre los púlpitos, efectivamente. Y en Cataluña, en buena medida, el nacionalismo se ha nutrido de sacristías, ¿eh? No, la abadía de Montserrat. Eso sí, olvidan muy pronto que cuando entraron las tropas de Franco por la diagonal, al final de la guerra ya prácticamente, todas aquellas monjas, todos aquellos curas que estaban literalmente en una situación desesperada, le agradecieron a esas tropas la liberación de los que le estaban haciendo el mal, ¿no? Es curioso que ahora, en esa locución que habéis puesto de Torra, se ve claramente la animadversación que tienen contra todos aquellos no respetan ni a la Iglesia que tanto bien le han hecho a ellos, que son ellos, que en buena parte la Iglesia catalana, no todos, pero en buena parte, aunque cueste a algunas personas católicas admitirlo, en buena parte son los más nacionalistas. Pujol siempre ha estado con la Iglesia más nacionalista. Montserrat es un centro del nacionalismo. La Asamblea de Cataluña empezó por ahí. Quiero decir, la locución que habéis puesto denota que este señor es un resentido que con cualquiera que no haga la santa voluntad del nacionalismo debe ser excluido. Y el señor Omella en este caso debe ser excluido, ¿no? Sin embargo, aquellos arzobispos Osona, de tal, que han estado con el nacionalismo, no solo en eso, sino que le dan la cruz de Sant Jordi. A muchos de ellos les han dado, ¿no? El doble rasero del que siempre les hablamos del nacionalismo y esa impunidad con la que los dirigentes de la Generalitat de Cataluña han actuado, por ejemplo, al conceder ese tercer grado, esa semilibertad a los presos condenados por sedición. Bueno, pues resulta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña ha aceptado hoy mismo suspender el tercer grado aplicado desde hace 2 semanas a esos condenados por sedición. Lo ha hecho a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía
Provincial de Barcelona, que pedía la suspensión inmediata de esa semilibertad que obtuvieron 9 de los dirigentes separatistas condenados por el Supremo el año pasado. Eso afecta a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Quedan fuera de la decisión los exconsejeros Convergents, Josep Rull y Jordi Turull, y la republicana Dolors Bassa. Asimismo, en el caso de la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, será el juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 el que deba pronunciarse. Pero por lo menos alguien da la impresión de que les ha parado los pies, ha puesto pies en pared diciendo, oiga, que es una impunidad absoluta que saquen ustedes de la cárcel irregularmente a esta gente porque instituciones penitenciarias de Cataluña dependen de la Generalitat. La Fiscalía, la de Barcelona, ya desde la época del 1 de octubre y antes del 1 de octubre, siempre intenta hacer su trabajo. El problema no son los fiscales que están a pie de terreno, que quieren que se cumpla la ley y que quieren que los golpistas cumplan su pena. El problema es cuando desde distancias mucho más altas se intenta jugar con la ley para que tus socios de gobierno pues estén contentos. Pero hay mucha gente, por suerte, en la justicia, en la Fiscalía, que quiere hacer su trabajo, y menos mal, porque si no fuera por gente como ella, como estos, seguramente ya no solamente estarían en la calle, sino que encima posiblemente se estarían riendo de nosotros cada día, y como mínimo se van a poder reír, pero van a tener que esperar unas semanitas más, y es muy importante que la impunidad no llegue. Insisto, la pena ha sido corta, los van a soltar más pronto que tarde, pero que al menos tengan que cumplir la ley estrictamente, menos no, y ojalá cumplan más. Quizás para entender un poco de lo que ocurre en Cataluña, tenga que recomendarles este libro, Equidistantes exquisitos. ¿Recuerdan ustedes aquella máxima de Martin Niemöller falsamente atribuida a Bertolt Brecht, de primero vinieron a por los comunistas y yo no me preocupé porque yo no era, y al final no quedaba nadie? Quizás una manera de conjurar esos demonios sea leer Equidistantes exquisitos. Don Antonio Robles, tengo que felicitarle por este libro, que me parece un auténtico manual de supervivencia ante ese rodillo nacionalista que nos han querido imponer, y una manera de entender qué razón tenía Edmund Burke al decir que el mal avanza porque los buenos no hacen nada. Exactamente. Pues los silencios de la gente decente, de la gente que tiene capacidad de influencia social, nunca son ni deben ser justificados. Y en España se ha justificado todo eso porque ellos no han hecho nada. Se han convertido en cómplices. Si no hubiera habido tantas personas, tantos equidistantes, por compromiso, por interés, por lo que sea, nunca hubiéramos llegado a esta situación. Cada vez que se mete la Alemania nazi por ahí, los años 30, el nacionalsocialismo, la gente se pone muy nerviosa. Y es verdad, porque utilizar un mal tan absoluto como el nazi puede banalizarlo, ¿no? Pero cuando tienes la seguridad empírica de que han sido mucho más eficaces en la propaganda, en el control de la mente, los Goebbels catalanistas, que los propios Goebbels del nacionalsocialismo, porque aquellos utilizaron la fuerza, la violencia, no solo la propaganda. Aquí han utilizado literalmente la comedura de coco. El adoctrinamiento más absoluto. El adoctrinamiento desde la más tierna infancia. Y están consiguiendo 2 generaciones que nos están poniendo en la picota la propia nación, ¿no? Por eso es importante este libro. Antonio Robles, enhorabuena, libro Equidistantes exquisitos, con prólogo de Albert Boadella, más que recomendable, y muchísimas gracias por haber querido venir a presentarlo a Los Intocables. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Don Sergio Fidalgo, un placer una vez más que nos haya visitado. Esperamos verle más a menudo por Los Intocables. Por supuesto. Yo sabes que Madrid es un sitio de libertad y este programa aún más. O sea, yo siempre que pueda venir por aquí vendré porque respiro de tanta opresión. Pues gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a todos ustedes un día más por habernos acompañado. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperaremos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo.
no hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.